Buen día, mi nombre es Edwin Ramos presentando la actividad de acuerdos comerciales. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Acuerdos comerciales son tratados o negociaciones entre dos o más países que se comprometen a aplicar políticas frente a las exportaciones con el objetivo de armonizar intereses en materia de comercio e incrementar los intercambios entre las partes firmantes. Con los acuerdos comerciales se obtienen ventajas como la eliminación de barreras arancelarias, libre movilización de mercancías, servicios y personas, mejores oportunidades de crecimiento económico para los países y para las empresas, aumento de la productividad, reducción de los costos de producción. ¿De qué tipo son las diferentes formas de integración? ¿De qué tipo? En la actualidad la integración entre países del mundo es algo esencial y necesario para encontrar el bienestar de las economías, crecimiento económico, estabilidad de precios y al avanzar con propuestas dinámicas y colaboración. Las formas de integración económica son las diferentes etapas que pueden presentarse de acuerdo a las negociaciones entre otros países. Tipos de tratado comercial, cooperación internacional, relación entre varios países que se encaminan hacia el mismo objetivo en materia de ayuda solidaria y sin modificar los subsistemas, integración internacional, unión de varios países donde aceptan no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y se opera la función de sus intereses y cuyas decisiones son sometidas a un control. Tipos de integración. Integración territorial. Se encarga de unir los países que estaban divididos e impulsar el comercio internacional. Se aplica en tres modelos: conquista, fusión y radiación. Integración nacional. Es el proceso de creación de una identidad común a todos los grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y regionales con el objetivo de lograr una aceptación por parte de la población y que se sientan por parte de la misma comunidad política. Integración social. Superación de la divergencia que se presenta entre élites y masas gobernantes y gobernados. Este tipo de integración busca superar la diferencia que existe la élite y el pueblo, entre los gobernantes y los gobernados. Esta divergencia se debe a la desigualdad del acceso al poder, a la instrucción, en el nivel de conocimientos y la dificultad de las comunicaciones. Al mantener un justo equilibrio, la divergencia tenderá a reducirse, por lo que se deduce que la superación de las divergencias está fuertemente condicionada por la calidad del liderazgo. ¿Cuáles son los tipos de acuerdos comerciales que tiene Colombia con el resto de los países? Acuerdos comerciales con el resto de los países. A continuación presento y describo los acuerdos comerciales más importantes para Colombia que han garantizado el crecimiento económico para el país, bienestar de los habitantes y acercamiento con países vecinos con los mayores socios comerciales. Canadá, Estados Unidos, México, Triángulo del Norte, Costa Rica, Chile, Mercosur, Canadá, Unión Europea, países de ELFA, Corea, Japón, China, Turquía, Australia, Israel. CAN, Comunidad Andina de Naciones. Países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Sede: Lima, Perú. Conformada por gobiernos e instituciones que están articuladas en el Sistema Andino de Integración, SAI. Este acuerdo comercial se firmó el 28 de mayo de 1969. El objetivo de este grupo de integración económica es alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana de los países miembros en condiciones de equidad y cooperación económica social. Datos básicos del CAN. Datos básicos de la comunidad andina: 103 millones de habitantes, población, 20% del total del planeta, biodiversidad, recursos hídricos, 10% del agua del dulce del mundo,
En bosques 35% de los bosques de América Latina y del Caribe. ABC, idiomas, 183 lenguas nativas. Extensión territorial, 3.798.000 kilómetros cuadrados, 10.349.000. Exportaciones intracomunitarias. La CAN funciona como un estado de cada país tiene un rol y cumple funciones específicas. Ventajas: facilidad en el transporte de mercancías, seguridad jurídica, mantenimiento de la democracia, defensa de los derechos humanos, reduce las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros, fomenta el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la integración. Desventajas: aumento del desempleo, disminución de la producción nacional, incremento de la competencia interna a corto plazo. Como los países no están en igualdad de desarrollo, algunos pueden tener más ventajas que otros. Diferentes tecnologías. TLC, Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio son acuerdos bilaterales que firman dos o más países y constituyen uno de los niveles de integración económica bajo de la forma de acuerdo comercial, regional o bilateral, con la intención de eliminar aranceles y otras barreras no arancelarias entre las partes para de esta manera proporcionar el intercambio de bienes y servicios. Los TLC por regla general se rigen por las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. OMG, excepcionalmente los países pueden de mutuo acuerdo fijar otras reglas. TLC Colombia Estados Unidos. Tratado que entró en vigencia desde el 15 de mayo del 2012 fue el más representativo para el país y el que más polémica ha generado. El sector agrícola ha sido el más afectado por la entrada de productos importados a bajo costo debido a esta situación. Incluyen en la negociación mecanismos de control y agilización para evitar el debilitamiento de las industrias agrícolas colombianas. Los productos que más beneficios obtuvieron fueron el arroz, el pollo, los lácteos, el café, las flores, frutas y hortalizas, entre otros. ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. Este acuerdo compone 34 democracias del hemisferio occidental. Su objetivo principal era establecer en la región un único acuerdo de libre comercio en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, en Estados Unidos, en diciembre de 1994. Colombia se encuentra en proceso de negociación. Sus principales principios son preservar y fortalecer la comunidad de democracias de las Américas, promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio, erradicar la pobreza y la discriminación del hemisferio, garantizar el desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente para las generaciones futuras. Ventajas: generan incentivos para la inversión nacional e internacional, beneficia a los empresarios del continente, mayor competitividad de las empresas, fortalecimiento del proceso de integración, incrementación de la productividad, crecimiento económico. Desventajas: no es equitativo el poder de negociación, problemas internos por sus diferentes sistemas políticos, despropiación entre los países miembros, tamaño de recursos, diferencias en su infraestructura, incremento de pobreza y desigualdad, limita los derechos democráticos de la sociedad. Estados Unidos tiene mayor poder en las negociaciones. CARICOM. Países miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominicana, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granaditas, Surinam, Montserrat, Trinidad y Tobago, sede Georgetown, Guayana. Es un bloque de integración económico creado en 1965 que cuenta con una
zona de libre comercio en un sistema de derechos aduaneros armonizado y centralizado, un tratado de de libre movimiento de graduados universitarios, un acuerdo sobre seguridad social y un convenio de doble tributación interregional y la adopción por parte de 5 estados miembros del dólar el Caribe como moneda común. Objetivos: mejorar los niveles de vida y de trabajo, acelerar el desarrollo económico coordinado y sostenido y convergencia, generar pleno empleo de la mano de obra y otros factores de la producción, expandir las relaciones comerciales y económicas con terceros estados. Ventajas: reducción de gravamentos o preferencias arancelarias, cooperación política, apertura de mercados globales, crecimiento y fusiones entre empresas. Desventajas: las economías de cada país son muy distintas, la estructura económica y productiva de cada país se encuentran en nivel de diferente desarrollo, desigualdad en toda la estructura de los países. Mercosur. Países miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Venezuela se encuentra actualmente suspendida y en proceso de adhesión. Sede: Montevideo, Uruguay. En el mercado común del sur es un proceso de integración regional y económica que tiene libre circulación de bienes y un arancel externo común. AEC, un régimen de origen de las mercancías y una estructura jurídica para la toma de decisiones. Mercosur ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles en la mayoría de casos carácter de estados asociados. Los acuerdos, los cuales participan en actividades y cuentan con preferencias comerciales con los estados. Objetivos: proponer la libre circulación de bienes y servicios, factores productivos entre los países a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias. Establece un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupación de países. Coordinar las políticas macroeconómicas y sectorizadas entre los estados partes en fin de asegurar condiciones adecuadas con competencia, entre otros. Ventajas y desventajas: promueve el desarrollo económico e integra principios de democracia, libre de circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, adopción de una política comercial común, fortalece proceso de integración. Las desventajas: diferentes idiomáticas que dificultan la comunicación, problemas internos por sus diferentes sistemas políticos, desproporción entre los países miembros de tamaño de recursos, diferencias en su infraestructura y escasez de recursos. Bibliografía: